uno de los personajes más interesantes del universo de los Thundercats, que hizo su aparición como el antagonista principal en un episodio, pero terminó forjando una gran amistad con ellos. Un samurái sujeto a un honorable código que marcaba su camino como guerrero. Estoy hablando del honorable samurái llamado Hachiman. En este video estaremos recordando a este increíble personaje, sus aventuras y descubriendo qué pasó con él luego de la serie animada. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La primera aparición de Hachiman fue en el episodio número 27 titulado El honor del samurái. En él, Munra invoca a Hachiman tras el constante fracaso de los mutantes por derrotar a los Thundercats. Es entonces que a través de Munra sabemos que este guerrero era el último de su clan y estaba sujeto al código de honor Bushido. El Bushido, en la tradición japonesa, es traducido como el camino del guerrero. Este código es uno muy estricto al que muchos samuráis entregaban sus vidas y exigía lealtad y honor hasta la muerte. Es así que Munra lo invoca y lo engaña presentándose como el inmortal shogun del tercer planeta y le ofrece un imperio a cambio de eliminar a los Thundercats. Munra, el inmortal shogun del tercer planeta. Será un imperio lo que yo te daré. Pero Hachiman le aclara que él solo luchaba por su honor y contra el mal. Es entonces que el hechicero le dice que su imperio se veía amenazado por seres malignos al mando de un perverso guerrero cuya habilidad con la espada lo hacía invencible, Leono. De esta manera, Hachiman acepta defenderlo y con su grandiosa espada llamada Kankaeri se dirige a enfrentarse al señor de los Thundercats. Por otro lado, Leono iba hacia el bosque de las Amazonas junto a Naida, pero antes de llegar son interceptados por el samurái. Allí se produce el primer enfrentamiento entre estos dos guerreros, aunque el ego de los dos termina haciendo que el tronco en el que estaban subidos se termine partiendo. De esta manera, es Naida quien los termina salvando a ambos de la caída hacia una muerte segura. ¡Atrás, muchacho! ¡Sigue los consejos de tu pequeña hermana! Luego, Hachiman detecta honor en Leono, pero aún sin saber que aquel guerrero que se había ganado su respeto era el hombre que buscaba. Allí entra en conflicto ya que su honor lo mandaba a obedecer, pero por otro lado lo contradecía el saber que Leono y Naida no representaban una amenaza ni parecían pertenecer al mal. Minutos más tarde, cuando Leono intenta usar la espada del augurio, esta se rehúsa, ya que no podía luchar contra el bien. Lo mismo le sucede a Hachiman, quien se da cuenta de que era imposible blandirla. Esto significaba que aquel duelo no tenía sentido y que Munra lo había engañado. A partir de allí nacería una gran amistad y con sus fuerzas juntas combatirían al mal. Cuando Munra se entera de que el samurái no lucharía de su lado, invoca a un ninja sin códigos para que lo eliminara junto a Leono. Este villano era de métodos silenciosos, discretos y muy sucios. A todos ellos, Munra le añadió cristales que provocaban sueño instantáneo, los cuales servirían para que el ninja le quitara la armadura al samurái y pudiese eliminarlo. Tiempo después, en el reino de las Amazonas, el ninja regresa de manera silenciosa y captura a Naida para obligar a Hachiman que abriera paso a los mutantes para que ingresaran al reino de las Amazonas. Pero cuando Hachiman decide cooperar, ya que no tenía otra alternativa, los Thundercats llegan para ayudar y al fin logran frustrar los planes de Munra. Al final del episodio, Naida le pregunta a Leono quién ganaría en un duelo entre él y Hachiman, a lo que el señor de los Thundercats le responde que Hachiman seguramente lo haría, por el hecho de que tenía más fuerza y más experiencia. Y ella le confiesa que le había hecho la misma pregunta al samurái, y este le había contestado que el que ganaría sería Leono, ya que era más joven y flexible, pero ambos llegan a la conclusión que en un buen duelo nadie era vencido. Una excelente enseñanza que nos habla de que el honor es la excelencia de carácter y los aspectos más importantes incluyen la dignidad, la integridad, el coraje, la justicia y la verdad. La verdad es que en un buen duelo nadie es vencido. Luego el samurái vuelve a aparecer nuevamente invocado por Munra, pero esta vez Hachiman es consciente que el brujo es maligno, por lo tanto se rehúsa a obedecerlo. Pero el hechicero le dice que Leono le había traído grandes deshonras
y le muestra en el caldero la imagen de uno de sus ancestros, a su tío Nishida, quien se hallaba sufriendo. Munra le comenta que Leono tenía su espíritu prisionero, para aumentar su fuerza y así dominar al tercer planeta. Hachiman se negaba a creer en las palabras del decrépito hechicero, pero Munra lo manipulaba diciéndole que las ansias de poder lo habían corrompido. Esto le pareció bastante entendible al samurái, ya que él había sido testigo de otros hombres honorables que se habían corrompido. De esta forma, Hachiman se enfrenta a Leono en las minas de Tondranio. Recordemos que el tondranio era uno de los elementos que debilitaban a los Thundercats, por lo que Leono da aviso a su equipo para que lo asistieran. Tiempo más tarde, Leono, confundido, no entendía el por qué el samurái quería acabar con él, pero luego se da cuenta de que Munra nuevamente lo estaba manipulando. Allí, Hachiman lo ataca y vuelve a caerse de una montaña, pero Leono lo salva. Minutos después las cosas invierten y Leono se cae, y Hachiman se ve en la difícil situación de elegir o liberar al supuesto espíritu de su tío o salvar a su amigo. Es entonces que decide rescatar al señor de los Thundercats, entendiendo que Munra lo había engañado, ya que cuando el felino había tenido la oportunidad de destruirlo, no lo había hecho. Y por otro lado, sabía que ninguno de sus ancestros jamás le pediría eliminar a su amigo. Debo obedecer. ¡Ah! ¡No! ¡Sujétate de las rocas, Leono-san! Cargado de culpa, el samurái se disculpa con Leono, pero este le dice que la maldad de Munra no tenía límites y que lo perdonaba. En aquella montaña llena de tondranio se hallaban prisioneros Pumira, Linzo y Bengalí, por lo que Hachiman, para compensar aquello que había hecho, decide ir a rescatarlos él mismo. Tiempo después, Munra se hace presente y antes que el samurái lo enfrentase, vuelve a su tiempo en su propia dimensión. Tú me has traicionado. Hachiman. Más tarde vuelve a hacer su aparición en la segunda temporada en un episodio especial dedicado al samurái titulado El honor de Hachiman. En este capítulo vemos rápidamente cómo Luna de los Lunatacs engaña al samurái y junto a sus hermanos logran derrotarlo y congelarlo. De esta forma, Luna logra apoderarse de su espada. Recordemos que esta espada era igual de poderosa que la espada del augurio. ¡Legendaria espada Thunder! ¡Un arma tan poderosa como la misma espada del augurio! Tiempo después, parte de los Thundercats logran liberar a su amigo y le cuentan que Luna había robado su espada. Hachiman decide ir a recuperar su espada Thunder y también su honor. Enfurecido, se dirige al encuentro. Mientras tanto, Luna junto a Chila envían a un samurái robótico llamado Automatón para que acabasen con él. Luego, en el Valle de las Cadenas, Hachiman, Felino, Felina y Snarf continúan su viaje para recuperar la espada. En aquel lugar, Hachiman y compañía son capturados por el espíritu del valle, pero Leono llega para rescatarlos minutos después. Pero este no era el gran oponente que Luna tenía preparado, sino que este era el robot samurái, quien portaba su poderosa espada. Y como el Automatón era un robot que no era bueno ni malo, podía enfrentarse a Leono y su espada del augurio. Allí un gran enfrentamiento se produce entre aquellos dos guerreros. En un momento la tensión llega a su punto máximo y Hachiman interviene, dando su vida para recuperar la espada. Minutos después logra hacerlo y el robot es destruido. Y por último, Hachiman aparece en la tercera temporada en el episodio titulado El dragón de Jade. En este capítulo, los antiguos espíritus del mal llaman a Munra sabiendo que estaba perdiendo fuerza en el tercer planeta. Debido a esto, Munra se acerca al caldero y ve al dragón maldito de 2 cabezas. En el caldero, Munra conoció la historia de un samurái que le había otorgado el dragón a su futura esposa, pero el padre era un hombre malvado y no quería que su hija se casara con él. Así que hechizó al dragón y esa misma noche el pequeño objeto de Jade se tragó y aprisionó al samurái. Yaga, quien entonces era el señor de los Thundercats, liberó al samurái. Este samurái sabía que si aquel dragón de 2 cabezas caía en manos equivocadas, podría ser usado para el mal, por lo que se lo confió a Yaga para que lo cuidase.
usarse para el mal. Así que confió el dragón a Yaga. Es entonces que Munra, bajo la orden de los antiguos espíritus del mal, debía de hallar aquel dragón y usarlo contra los Thundercats. Por otro lado, Hachiman tenía visiones sobre aquel dragón y cómo podía terminar aprisionando a Leono. Es de esta manera que el samurái se pone su armadura y sale hacia la batalla en un caballo mecánico llamado Doshikage. Este caballo tenía la habilidad de correr a gran velocidad y también volar. Munra observaba a Hachiman dirigirse a Nueva Tondera, pero aún no sabía con exactitud qué pretendía. En esta escena conocemos más del samurái y sabemos gracias al hechicero que Hachiman era tan antiguo como él. También entendía su magia, por lo que representaba toda una amenaza. Entonces, utilizando a Mamut, le pide a los antiguos espíritus del mal que lo transformaran en el murciélago negro del ataque maldito para que detuviese al guerrero. Es de esta manera que en los cielos de Nueva Tondera, tiempo más tarde, se produce un gran enfrentamiento donde Mamut comienza a destruir no solo al caballo mecánico, sino que despoja al samurái de toda su armadura. Pero Hachiman demuestra su destreza más allá de su armadura y lanzándose sobre Mamut logra derrotarlo. Paralelo a esto, Leono y Chitara encuentran, gracias a su perro rastreador, al dragón de 2 cabezas, pero ignoraban que Munra ya estaba poniendo en marcha el conjuro para activar dicho dragón. Es de esta forma que poco tiempo después el dragón cobra vida y devora a los 2 felinos, dejándolos atrapados en su interior. Luego, Hachiman encuentra al dragón con sus 2 amigos dentro y se enfada ante tal maldad. Entonces, sabiendo que aquel acto había sido producto de la magia oscura de Munra, él invoca a los espíritus de sus ancestros, los antiguos maestros. Así es que, invocando a los amos de la luz, ellos le proveen de una nueva armadura, su espada y lo envían hacia la pirámide negra. Minutos después, un gran sismo se produce en la pirámide de Munra, ocasionando que varias columnas cayeran sobre el caldero. Este sismo era producto de la llegada de Hachiman, quien había llegado para detener la maldad de Munra. Pero el brujo invoca a los antiguos espíritus del mal para que lo detuviesen, pero aquellos espíritus no eran suficientes para hacerlo. Entonces Munra, lleno de ira por aquella osadía, se transforma en Munra el Inmortal y se dispone a combatirlo él mismo. Pero este brujo aún no estaba en su mejor momento. Pero aún así, con la espada de Plundar en mano, se prepara para terminar con la vida del samurái. En ese momento un gran enfrentamiento se lleva a cabo y las 2 legendarias espadas peleaban controladas por la voluntad de sus dueños, pero Munra, con sus poderes reducidos, termina perdiendo el duelo. Mis poderes pueden haberse reducido, Hachiman, pero aún puedo destruir a tus... Lo único que faltaba ahora era liberar a Leono y Chitara del dragón. Así que, asumiendo el riesgo, Hachiman usa su espada para liberar a sus amigos, teniendo éxito cortando al dragón de 2 cabezas. Pero el gran problema era que sus amigos no podían volver a su estado original. En ese momento aparece Munra y ataca por sorpresa a Hachiman. Mientras tanto, Leono invoca el poder del Ojo de Tondera y logra volver a su estado original y vencer al hechicero. Este, en lo personal, considero que es el mejor episodio de Hachiman. Conocemos más sobre su vida y su pasado. Sabemos que es uno de los seres más longevos de este universo, conocía y sabía cómo contrarrestar la magia de Munra, y también conocimos un gran dato: su planeta natal era el planeta del Sol Rojo. Si bien no hay mucha información sobre este planeta, podemos observar que tiene un ambiente y un clima similar al de la Tierra. Allí, Hachiman tenía una casa de estilo japonés tradicional y no estaba muy lejos de Nueva Tondera. Algo muy interesante es que Superman es de Krypton, un planeta que orbita alrededor de un sol rojo, y también tuvimos un crossover con este héroe de DC, donde descubrimos que en la Fortaleza Soledad guardaba otro Ojo de Tondera, sabiendo que era una reliquia muy poderosa. Por lo tanto, no me parece descabellado pensar que aquel sol rojo es el mismo planeta de Hachiman. Si quieren conocer aquel crossover, les comento que en el canal hay un video de él. También sabemos que la espada que empuña es tan poderosa como la espada del augurio, siendo esta una de las 3 más poderosas de este universo. La tercera sería la de Excalibur. Otro dato interesante es que el antiguo guerrero samurái, que fue atacado por el dragón de la muerte de 2 cabezas, es una viva imagen de Hachiman.
lo que sugiere que puede ser el antepasado de nuestro samurái. Por lo tanto, este capítulo cambia todo lo que se había conocido de él hasta el momento. No era solo un mortal fuerte, sino que tenía la capacidad de invocar elementos, comunicarse con espíritus y teletransportarse entre planetas. Podríamos afirmar que era una de las tantas deidades que conocían a Munra, lo que indica que es un ser de un pasado lejano y de otra dimensión. En cuanto a su edad, si bien solo sabemos que es tan antiguo como Munra, el tiempo parece no afectarlo, ya que en apariencia sigue siendo alguien joven. Ahora, en cuanto a su fuerza, podemos ver que pudo derrotar fácilmente a Munra, y en el caso de Leono, creo que podría haberlo derrotado si se hubiese llevado a cabo el enfrentamiento. Si bien su espada es tan fuerte como la del augurio, la experiencia de Hachiman sin lugar a dudas es muy superior. Tal vez esta sea otra de las razones del por qué este personaje no apareció más veces, era bastante poderoso. Pero si bien esta fue la última aparición de este samurái en la serie animada, en los cómics tuvimos su regreso. En el cómic titulado Recuperando Tondera, Hachiman se dirige al cubil felino para solicitar la ayuda de Leono. Este le manifiesta que su padre se hallaba muy enfermo, por lo que necesitaba las aguas curativas del jardín de Tondera para salvarlo. Al instante, Leono le ofrece su ayuda y se dirige al jardín de Tondera junto a Hachiman y Tigro. Pero cuando estaban por llegar, los mutantes atacan el vehículo y deben aterrizar de emergencia. Minutos después, en la Tierra, los guerreros se preparan para la batalla. Tigro se enfrentaba a Chacalo y a Mandrilo, mientras Leono se enfrentaba a Buitro y Hachiman a Reptilio. Pero como si fuese que nunca habían aprendido nada, los mutantes vuelven a ser derrotados. Pero Hachiman, enfadado, sujeta del cuello a Buitro y le pide explicaciones por qué los habían atacado. Allí el mutante le cuenta que Munra los había obligado. Entonces el honorable samurái le lanza una advertencia. Si su padre moría por su insolencia, regresaría para vengarse. Tiempo después, Hachiman consigue agua del lago del jardín de Tondera y se marcha. Aparentemente su padre mejoró, por lo que no volvió a hacer su aparición en esta serie de cómics, pero sí lo hizo en otra historia que lo tuvo como prisionero de Brazo de Hierro o Martimano. La historia nos sitúa en la costa del Imperio Samurái del Tercer Planeta. Allí nos presentan a Hachiman en un solitario navío de su familia, reflexionando sobre el nuevo rol que debía asumir, el de rey. También minutos después conocemos a otro samurái que lo acompañaba, llamado Gyoza. Juntos y algunos tripulantes más son asaltados por los berserkers de Brazo de Hierro, quienes acabaron con toda la tripulación y tomaron como rehén a Hachiman. La idea era pedir un rescate a su padre, obtener un gran botín y vengarse porque el padre de Hachiman se había adueñado de 2 islas que le pertenecían a ellos. Tras anexar aquellas islas, los berserkers habían perdido muchos recursos valiosos y ni siquiera saqueando los barcos más ricos podían recuperar lo que habían perdido. Días después, el padre del samurái se pone en contacto con Willa, la amazona, y ella le entrega el mensaje a los Thundercats, quienes se disponen a liberar a su amigo. La historia completa la pueden encontrar en el canal, pero a grandes rasgos es una muy interesante y que no les cuento el final porque sé que muchos no la conocen y no les quiero arruinar la historia. Pero esta en sí fue la última aparición de este gran personaje. Indudablemente, Hachiman es otro de los tantos personajes más interesantes de este universo. Una aparente deidad que pudo trascender en el tiempo y que dejó muchísimos interrogantes. Hasta hubiese sido genial que tuviese su propia serie, ya sea en la televisión o en los cómics. Imagínense poder explorar las aventuras de este guerrero, su pasado, contra qué ejércitos combatió, el origen de su legendaria espada y hasta, por qué no, un encuentro con Superman, sabiendo que posiblemente vivan en el mismo universo y se encuentren cerca como Nueva Tondera. Ahora, amigos, me gustaría que me dijesen si recuerdan a este gran samurái y qué les pareció el personaje. También no se olviden de visitar el canal donde hay una lista de reproducción específica donde abordo todo sobre los Thundercats. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar su like, comentar y activar la campanita que me dan una mano enorme para seguir haciendo contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao. No sea la criatura más valiente del mundo, pero sin duda es la más fiel. Les aseguro que nadie puede pedir más que eso.